Capítulo 11. Programando con funciones. El paradigma funcional. 11.1. Los precursores. Las raíces de la programación funcional hay que buscarlas en el cálculo lambda, o más brevemente, lambda cálculo, mencionado de pasada en la sección 3.4, obra del matemático estadounidense Alonzo Church. Obviamente el objetivo de Church en los años 1930 no era diseñar un lenguaje de programación, dado que ni siquiera existían los ordenadores, sino más bien caracterizar qué debía entenderse por función efectivamente computable. Allí dijimos que el formalismo de Church y las máquinas de Turing eran en ese sentido equivalentes. Toda función computable expresable en el lambda cálculo podía expresarse igualmente mediante una máquina de Turing y viceversa. Nuestros ordenadores actuales y todos los lenguajes de programación existentes no tienen más potencia que esos formalismos, en cuanto a los algoritmos que pueden expresar, por lo que podemos considerar al lambda cálculo como un verdadero lenguaje de programación. En su versión original, la sintaxis de lambda cálculo es extremadamente modesta. Una lambda expresión e puede tomar tan solo tres formas distintas. E, que puede ser x, que es una variable, o lambda x.e, que es una lambda abstracción, representa una función, o e1, e2, que es una aplicación de una función a su argumento. Una lambda abstracción, lambda x.e, representa la función sin nombre que toma un parámetro formal x y devuelve la expresión e como resultado, expresión en la cual puede aparecer el parámetro x, por ejemplo, lambda x.x representa la función identidad. Nótese que la segunda aparición de x está ligada a la primera. Cuando una variable y no encuentra una lambda y a la cual ligarse, se dice que está libre. La aplicación de una lambda abstracción lambda x.e1 a un argumento real e2 se rige por la siguiente regla de reducción. Entre paréntesis lambda x.e1, cierro paréntesis, e2 es e1 entre corchetes, e2 / x, cierro corchetes, donde la notación e1, abro corchetes, e2 / x, cierro corchetes, significa la expresión que resulta de reemplazar en e1 las apariciones libres de x por la expresión e2. Por ejemplo, la siguiente cadena de reducciones utiliza esta regla. Abro paréntesis, lambda x.x por x, cierro paréntesis, lambda y.y, cierro paréntesis, es, abro paréntesis, lambda y.y, cierro paréntesis, abro paréntesis, lambda y.y, cierro paréntesis, es, abro paréntesis, lambda y.y, cierro paréntesis. En el lambda cálculo resulta natural que una función pueda ser parámetro o resultado de otra, o que pueda aplicarse a sí misma. Nos referimos habitualmente a esta característica diciendo que se trata de un lenguaje de orden superior. A pesar de su sintaxis tan modesta y de su sencilla y prácticamente única regla de reducción, es posible codificar mediante lambda expresiones los números naturales y la recursión. Con esos elementos se pueden definir las operaciones de suma, multiplicación y cualesquiera otras funciones, incluyendo muchas cuyo proceso de reducción no termina. Los lenguajes funcionales pueden verse como un recubrimiento edulcorado del lambda cálculo, porque de hecho los compiladores de estos lenguajes en una primera fase traducen el texto escrito por el programador a un lenguaje intermedio mucho más sencillo, que no es sino una ligera extensión del lambda cálculo, presentado más arriba. Dicho lambda cálculo enriquecido añade solo 2 o 3 construcciones más al lambda cálculo original. La posibilidad de dar nombre a las funciones, algunas constantes primitivas tales como los números y sus operaciones asociadas, tipos de datos definidos por el usuario tales como las listas y los árboles, y una expresión condicional case asociada a ellos en la que interviene un ajuste de patrones más simple que la unificación que hemos visto en Prolog. Por ejemplo, en este lambda cálculo enriquecido, la función que incrementa en 1 su argumento se expresaría como lambda x punto más x1. En la sección 6.4 descartamos que la influencia del lambda cálculo fuera importante en la gestación de Lisp. Si bien este incluía una expresión semejante a la lambda abstracción, ahora descartamos también que Lisp pueda considerarse el primer lenguaje funcional de la historia.
Tal como hacen algunos autores, la característica más importante del paradigma funcional es que en él solo existen expresiones y reglas de reducción entre ellas. La ejecución de un programa funcional puede verse como un proceso de simplificación de expresiones, que termina cuando se alcanza una que no se puede simplificar más, la cual se considera el resultado del programa. Cualesquiera referencias a una memoria, a un estado o a variables cuyo valor cambia a lo largo del cómputo quedan fuera del paradigma. En ese sentido, Lisp es un lenguaje híbrido porque junta características propias del paradigma funcional, tales como la recursión, las lambda abstracciones y las funciones de orden superior. Aparecen otras como las variables que cambian de estado, la asignación y la secuencia, que son propias del paradigma imperativo. Dicho lo cual, es justo reconocer que Lisp tuvo una gran influencia en los lenguajes funcionales que surgieron después. En particular, el uso de listas como estructuras de datos fundamentales. El uso de listas como estructura de datos fundamental del paradigma, la introducción de la expresión condicional para posibilitar las definiciones recursivas y el uso de un recolector de basura son características que los lenguajes funcionales deben a Lisp. El primer impulsor real del paradigma funcional fue el británico Peter Landin, en unos años los 60 en los que las corrientes predominantes eran muy diferentes. Su punto de partida fue tratar de usar el ordenador para evaluar expresiones similares a las que se presentan a los estudiantes en la escuela. Por ejemplo, suponiendo conocidos los valores de x y de y, imaginemos que se ha de calcular la expresión x al cuadrado menos 2x más 1 sobre, abro paréntesis, x menos 3 y al cuadrado, cierro paréntesis, abro paréntesis de nuevo, 3x más raíz de 2y sobre 3, cierro paréntesis. Landin pretendía inventar un modo de organizar la evaluación de tales expresiones sin tener que descender a detalles de programación tales como los diagramas de flujo de control, el uso de variables intermedias, asignaciones y demás aditamentos de los lenguajes de programación habituales. Influenciado por los trabajos de Church y otros lógicos como Haskell, B. Corey y Richard Feist, encontró en el lambda cálculo el lenguaje intermedio que necesitaba. Primeramente distinguió entre la sintaxis empleada por el usuario para escribir expresiones, la cual debía ser lo más legible posible, y lo que él llamó la estructura interna de tales expresiones. En realidad, lo que hizo fue definir una transformación precisa entre una sintaxis edulcorada y el lambda cálculo. Su lenguaje edulcorado tenía las siguientes posibilidades: permitir operadores infijos, abandonando en ese sentido la rigidez de Lisp, donde todos los operadores son prefijos. Era más claro escribir x más y que más xy. Permitir definiciones auxiliares where con posible anidamiento para simplificar la escritura de ciertas expresiones, como en el siguiente ejemplo: a por m sobre b más a' por m sobre b', todo esto sobre m, where m es igual al mínimo común múltiplo, abro paréntesis, de b, b', cierro paréntesis. Uso explícito de definiciones recursivas y mutuamente recursivas. Utilización de guardas booleanas consecutivas para expresar varias selecciones en secuencia, como el siguiente ejemplo: f de x y y, que es igual, en el caso de que x sea menor que y, entonces es igual a f de x y de y menos x. Y en el caso que x sea mayor a y, entonces f es igual a f de x menos y de y. Y en el resto de los casos, f de x y y sería x. En segundo lugar, diseñó la primera máquina abstracta de la historia para la evaluación de lambda expresiones. Su máquina, conocida como SSD debido al nombre de los 4 componentes de su estado interno, Stack, Environment, Control, Dump, ha inspirado la definición de todas las máquinas abstractas posteriores. En su trabajo de 1964, pie página 70, P.J. Landin, The Mechanical Evaluation of Expressions, Computer Journal, 6.4 pp 308 a la 320 de 1964. Incluso avanza la forma de implementar dicha máquina mediante punteros y listas enlazadas de diverso tipo. Es decir, no se trataba de una máquina teórica, sino de un intérprete realmente implementable en un computador convencional.
En ella introdujo también la compartición de expresiones, una característica que se ha conservado en todos los compiladores funcionales posteriores. Su familia de lenguajes funcionales ISWM, acrónimo de If You See What I Mean, nota 71, literalmente, a ver si adivinas lo que quiero decir, supuso una amplia separación con respecto al Lisp, tanto en la sintaxis como en la semántica. Incluso con cierto humor consideró a esta familia la precursora de los 700 lenguajes de programación siguientes. Nota 72, PJ Landing, The Next 700 Programming Language, com ACM 93, pp 158 a la 165 de 1966. Debido a que, en su opinión y a pesar de sus posibles diferencias sintácticas, todos podrían traducirse a un lambda cálculo elemental y podrían ser ejecutados por su máquina abstracta, pero lo más importante de sus aportaciones fue su visión de la programación funcional como un paradigma radicalmente distinto del imperativo en el que estaba excluida toda noción de estado o de asignación destructiva. La programación funcional durmió el sueño de los justos durante más de 10 años, debido quizás a que sus lenguajes eran meros objetos de laboratorio que no podían competir en eficiencia con sus hermanos imperativos. Le sacó de este letargo la conferencia de John Backus en 1977, con ocasión de la recepción del premio Turing, nota 73. J. Backus, Can Programming be Liberated from the von Neumann Style, a Functional Style and its Algebra of Programs, com ACM 21.8, pp 613 a la 641 de agosto de 1978. En ella, y dándose la paradoja de que el premio era debido fundamentalmente a su protagonismo en el desarrollo de Fortran y de Algol 60, arremetió con tremenda contundencia contra el paradigma imperativo al que describió como un corsé que impedía a los programadores pensar con libertad en sus algoritmos. En particular, la instrucción de asignación mereció el nombre de cuello de botella intelectual, ya que obligaba a los programadores a pensar cómo realizar importantes cambios en la memoria del computador a base de cambiar una palabra cada vez con dicha instrucción. Establece una analogía muy ilustrativa entre ese cuello de botella mental y el cuello de botella real que existe en el hardware de un computador entre la memoria y la unidad de proceso. Realmente todo cambio importante en la memoria ha de hacerse mediante datos que circulan por dicho canal, y la instrucción de asignación es la que organiza dicho flujo. Llama a la programación imperativa programación a lo von Neumann, porque su instrucción más importante es un mero reflejo del hardware subyacente. Cita a APL, un lenguaje desarrollado por Kenneth Iverson en los años 60, trabajando para IBM como una excepción a la regla de una palabra al tiempo a pesar de tener asignaciones. En APL existen operadores para multiplicar vectores y matrices para realizar una operación global, tales como la suma o el producto, sobre todo los elementos de una matriz. Aún así, sigue siendo un lenguaje basado en la progresiva modificación de un estado interno. Según Backus, los lenguajes imperativos nos hablan de dos mundos muy distintos. Uno ordenado y con buenas propiedades, el de las expresiones que aparecen en la parte derecha de las asignaciones, y otro desordenado, con muchas dificultades para el razonamiento y representado por el lado izquierdo de las mismas, que es el del estado cambiante. Como alternativa, propone el paradigma funcional con sus propiedades de ausencia de efectos laterales, razonamiento ecuacional y ricas transformaciones algebraicas. Para ilustrar estas ideas, presenta el lenguaje FP, nota 74. FP es acrónimo de Functional Programming y desarrolla con él numerosos ejemplos. Su conferencia tuvo el efecto de reactivar y estimular la investigación en programación funcional, aunque paradójicamente las características de FP no son las que han prevalecido después. Estas eran las siguientes. Backus pone el acento en que la programación ha de consistir en combinar un número reducido de formas funcionales predefinidas. Estas no son otra cosa que funciones de orden superior. Lo que no ha prevalecido es su concepción de que el programador debe ajustarse a un catálogo fijo y no puede ampliar el catálogo de las mismas. FP es un lenguaje sin tipos. Todos los objetos son del tipo secuencia, una variedad de lista heterogénea semejante a la de Lisp. Los lenguajes posteriores tienen disciplina de tipos y sus listas son homogéneas, es decir, todos sus elementos han de ser del mismo tipo. Las funciones FP no declaran sus parámetros formales, en realidad toda función toma un solo parámetro y devuelve un único resultado, ambos de tipo secuencia. Esto da a los programas un aspecto críptico.
Aunque es posible practicar ese estilo en los lenguajes actuales, la sintaxis de los mismos admite un estilo más convencional y más legible. A pesar de que FP ha sido extendido posteriormente, su utilidad principal fue la de servir como lenguaje base para la construcción de entornos de transformación de programas funcionales, fin para el que resultó ser muy apropiado. 11.2. Los lenguajes funcionales de los 80. A raíz de la conferencia de Abacus se despierta un gran interés hacia la programación funcional, especialmente en las universidades británicas. Durante la década de los 80 aparecen en apretada secuencia una serie de lenguajes funcionales incorporando cada uno de ellas alguna característica innovadora, que progresivamente van a cambiar el aspecto del paradigma hasta darle su apariencia actual. Las mejores van en el sentido de hacer los lenguajes más fáciles de usar, más seguros y más adaptados a las necesidades de la programación en gran escala. Hacia el final de la década se produce además una mejora importante de la tecnología de compilación, haciendo que la eficiencia del código generado empiece a competir seriamente con la eficiencia de los lenguajes imperativos. Describimos en este apartado los hitos más relevantes de estos años dorados de la programación funcional. Entre 1977 y 1980, el equipo de Rod Burstall desarrolla en la Universidad de Edimburgo el lenguaje Hope. Inaugura un estilo ecuacional de definir las funciones utilizando además ajustes de patrones para distinguir entre varias alternativas. Por ejemplo, la función que calcula la longitud de una lista se define del modo siguiente en Hope. Len de n y l es menor o igual a 0 y len de x seguido de xs es menor o igual a 1 más len de xs. El patrón n y l describe la lista vacía del patrón x xs, donde es la versión infija de cons. Véase la sección 6.4. Describe las listas no vacías, formadas añadiendo por la izquierda una cabeza x a una lista xs. Al aplicar, por ejemplo, la función length a la lista 1, 3, 5, notación que abrevia la lista 1, seguido de, abro paréntesis 3, seguido de, abro paréntesis 5, seguido de n y l, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis, se produce un encaje con el patrón de lista no vacía de la segunda ecuación, tomando la variable x el valor 1 y la variable xs el valor, abro paréntesis, de tipo lista, vector 3,5. Dichas variables pueden utilizarse con su valor en la parte derecha de la ecuación. Hope también tenía facilidades para la definición de tipos recursivos tales como los árboles y permitía definir funciones sobre estos tipos mediante ajuste de patrones como hacía con las listas. Otra innovación fue ofrecer junto con las listas habituales una variedad de listas perezosas que eran potencialmente infinitas y que hicieron posible expresar la entrada-salida de forma funcional. Finalmente, incluía módulos con un control por parte del programador de los identificadores exportados. Con ello fue posible definir en Hope tipos abstractos de datos. Véase la sección 7.4. Se observa en este lenguaje una profunda influencia de la teoría de tipos abstractos desarrollada en esos mismos años y de los lenguajes de especificación algebraica asociados a dicha teoría, en el diseño de alguno de los cuales había participado el propio Burstall. Sus autores también reconocen influencias de ISWIM, de Lisp y de otros lenguajes coetáneos como ML y SASL. Otro lenguaje funcional gestado también en la Universidad de Edimburgo en esos mismos años es ML. Nota 75. ML es acrónimo de Meta Language. Fue concebido inicialmente como lenguaje auxiliar del demostrador de teoremas LSF. El líder del grupo, Robin Milner, había publicado en 1978 un artículo de esos que inauguran toda una área de investigación sobre un sistema polimórfico de tipos. Nota 76. R. Milner, A Theory of Type Polymorphism in Programming. Journal of Computer and System Science. 17. 3. pp. 348 a la 365. Diciembre de 1968. El polimorfismo consiste en la posibilidad de dar muchos tipos distintos a una misma función. Por ejemplo, la función length, descrita más arriba, tendría el tipo polimórfico para todo a.list a es integer, donde a es una variable de tipo que puede ser reemplazada por cualquier tipo concreto. El polimorfismo es una característica relacionada con la genericidad, de la que hemos hablado en relación con el lenguaje Ada y con las plantillas de C++. Véanse los capítulos 7 y 8.
pero que tiene una ventaja adicional. No es necesario generar un código distinto cada vez que se usa una función polimórfica con un tipo diferente. Así el código de la función length sería exactamente el mismo, independientemente de que fuera aplicada a una lista de enteros o a una lista de árboles binarios. El sistema de tipos diseñado por Milner tenía además dos propiedades importantes. Si una expresión admitía algún tipo válido, también admitía un tipo principal, del cual podía derivarse, mediante sustitución de sus variables de tipo cualquier otro tipo válido. Por ejemplo, list_integer es aInteger y list_char es aInteger son dos tipos válidos para len, concreciones ambos del tipo principal para todo a.list de a es integer. Existía un algoritmo para dar cualquier expresión sin tipar, inferir el tipo principal de dicha expresión o dar un error si la expresión no admitía ningún tipo válido. Incorporaron a ML dicho sistema de tipos con su algoritmo de inferencia asociado y desde entonces todos los lenguajes funcionales posteriores se han adherido al mismo. Se le conoce como sistema de Hindley-Milner porque Milner utilizó un resultado sobre la existencia de tipos principales obtenido por R. Hindley en 1969. En el marco de la lógica combinatoria, en la sección 11.4, nos extenderemos más sobre la importancia de este sistema, por sus contribuciones al diseño de ML y por el álgebra concurrente CSS. Véase la sección 9.3. Robin Milner obtuvo el premio Turing en 1991. Con estos aditamentos y otros como el ajuste de patrones y la definición de tipos recursivos tomados de Hope, decidieron convertir AML en un lenguaje funcional por derecho propio. En 1984 publicaron el lenguaje extendido con el nombre estándar ML o SML, como se le conoce actualmente. Además, el sistema de tipos aporta un sofisticado sistema de módulos con facilidades genéricas. SML es actualmente el lenguaje funcional más utilizado dentro de la familia de los llamados lenguajes impacientes. En dichos lenguajes, el orden de evaluación de las expresiones es similar al empleado en la mayoría de lenguajes imperativos. En particular, cuando se llama a una función con una expresión como argumento, como por ejemplo en sqrt, abro paréntesis, 7 más 2, cierro paréntesis, primero se reduce el argumento a un valor y luego se produce la llamada a la función. También se conoce este orden de evaluación como paso de parámetros por valor. Otros 3 lenguajes funcionales importantes de la década fueron debidos a un mismo autor. El británico David Turner, el primero de ellos llamado SASL, nota 77. SASL es el acrónimo de St. Andrews Static Language. Fue desarrollado hacia 1979 en la Universidad Escocesa de St. Andrews. El segundo llamado KRC, nota 68. KRC es acrónimo de Kent Recursive Calculator. Y el tercero llamado Miranda. Fueron desarrollados respectivamente en 1981 y 1985 en la Universidad de Kent en Canterbury. Estos 3 lenguajes han de ser tomados como un todo porque representan la evolución coherente de las ideas de una misma persona a lo largo de unos pocos años. De hecho, cada uno de ellos conservó gran parte de las ideas del anterior y aportó algunas nuevas. Muchas de las innovaciones fueron meramente sintácticas, pero es sabido que existe una realimentación mutua entre lenguaje y pensamiento. Y en ese sentido, la sintaxis elegida por Turner contribuyó a expresar de un modo más sencillo y directo las ideas de diseño de los programas funcionales. He aquí sus principales aportaciones. Énfasis en el estilo ecuacional y en una economía extrema de palabras clave tales como function, begin, end, etc., dando a los programas un aspecto conciso y matemático. Utilización del sangrado del texto como elemento sintáctico, evitando así el uso de llaves o de palabras clave para delimitar los diferentes ámbitos del programa. Uso de guardas booleanas en lugar de expresiones condicionales. Como resumen de estos 3 aspectos, véase la codificación en SASL de la función que calcula el factorial de un número. Fact de n es igual a 1, n es igual a 0, igual a n por fact de n menos 1, es n mayor a 0. Las expresiones situadas a la derecha de la coma son las guardas. Introducción de notaciones especiales para definir listas intencionalmente, es decir, indicando las propiedades que cumplen sus elementos, al estilo de la notación conjuntista utilizada por los matemáticos Zermelo y Frenkel,
Por ejemplo, la lista de los divisores de un natural n se expresa en KRC del modelo siguiente. La lista de D tal que D pertenece a la lista que va desde 1 hasta n y n módulo D es igual a 0. Eliminación de paréntesis y comas en la lista de argumentos de las funciones. Esta notación se denomina currificada en honor al lógico H.B. Curry y tiene dos ventajas, una sintáctica porque descarga la notación y otra semántica porque permite crear varias funciones con una sola definición. Por ejemplo, si escribimos suma de xy es igual a x más y. Definimos una función suma con dos argumentos, pero también quedan definidas todas las funciones que resultan de aplicar suma al primero de sus argumentos. Así suma 2 es una función de un argumento que cuando se aplica suma dos unidades al mismo. Introduce la evaluación perezosa como alternativa a la evaluación impaciente. Muestra que en muchos casos conduce a programas más sencillos. Además permite definir listas y otras estructuras de datos infinitas y tratar la entrada-salida de forma funcional. En la sección 11.4 hablaremos más de esta contribución. Los lenguajes KRC y Miranda eran ambos perezosos, y Miranda incorporó además el sistema polimórfico de tipos de Hindley-Milner. La implementación de la evaluación perezosa era una novedad en ese momento, y la tecnología de compilación empleada por Turner no fue muy eficiente. Este inconveniente y la decisión de Turner de convertir Miranda en un producto comercial impidieron una amplia difusión del lenguaje.